En las últimas horas, el periodista Eduardo Preve, en su cuenta de Twitter, escribió: Gustavo Tato Olmos vuelve a ocupar la banca en Marea Frente Amplista tras fallo favorable del Tribunal de Ética del Frente Amplio. Y en ese tuit agregaba: el legislador presentó pruebas, entre paréntesis chats, de que tenía una relación consensuada con su suplente Martina Casás. Ella lo sigue negando, decía Preve. Y Eduardo agregaba: el fallo habilita a Olmos a volver a la banca, ello lo decidirá el legislador con posterioridad al plenario del Frente Amplio que analizará este tema. Le hemos pedido a la diputada suplente Martina Casás que nos acompañe unos minutos. Martina, buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todo Uruguay, a la familia de BTV, y gracias por invitarme a estar con ustedes esta noche. ¿Por dónde andás? Estoy viviendo en Quito, estoy estudiando una maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo en la Universidad Andina, Simón Bolívar, y estoy acá hasta los últimos días de marzo. Bien, vamos a ir, como a mí me gusta decir a veces con Rosario, de lo general a lo particular. Una primera opinión sobre este fallo preliminar que se ha conocido del Tribunal de Conducta Política o Tribunal de Ética del Frente Amplio. Bien, como dice el informe, es preliminar, no es un fallo en realidad, es un informe que el Tribunal de Conducta Política realiza para asesorar al Plenario Nacional. Quien toma la decisión es el Plenario Nacional, por ende no existe tal fallo hasta que el Plenario Nacional resuelva. Nuestro caso es uno de los tantos casos que está trabajando el Tribunal de Conducta Política, por ende falta mucho por hacer y por decir. Es un informe preliminar del cual yo tuve acceso el 21 de febrero y tuve 10 días para realizar un descargo, el cual realicé. Posterior a ese descargo yo no recibí otro informe. Yo no sé si es el informe definitivo, si es el informe que va a acceder el Plenario Nacional. Por ende, yo creo que la filtración a la prensa de un informe preliminar es bastante, digamos que bastante riesgoso, tanto para la fuerza política como para la resolución del fallo. Me parece que se realizó con intencionalidad política y mediática la filtración de dicho informe, porque no es el informe, digamos, final, es preliminar, es un borrador, por tanto su contenido puede cambiar y puede modificar incluso lo que suceda en el Plenario Nacional del Frente Amplio. Lo que trascendió dice que Olmos tenía una relación consensuada contigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es una relación consensuada? Yo creo que eso son declaraciones claramente del denunciado, porque él presenta ciertos chats donde nos relacionábamos dentro del marco laboral, también afectivamente. Yo a Tato Olmos lo consideraba una figura paternal, un referente, casi un padrino político. Por tanto, todas las instancias donde yo le demostraba afecto, yo lo hacía desde esa óptica. Claramente él lo hacía desde otra óptica. En ningún momento, ninguna de las pruebas que él dice aportar al Tribunal de Conducta Política, yo hablo desde una óptica, digamos, de relación sexoafectiva o de deseo sexual. Tampoco se puede interpretar de esa manera, le falta contexto a esos mensajes. Él eligió ciertos mensajes de chats larguísimos de muchos años, donde también yo por momentos le deseo hasta feliz Día del Padre. Entonces me parece que tomar las pruebas esos mensajes como si fueran pruebas de una relación consensuada está mal. La legislación uruguaya y la jurisprudencia uruguaya habla del consentimiento y habla que el silencio o el no rechazo no significan el consentimiento. Nosotros sí teníamos una relación de trabajo y sí teníamos una relación afectiva en la cual yo lo trataba desde mi óptica como un padre, pero claramente, o un padrino político, pero claramente él tenía otra óptica. Entonces yo creo que sus declaraciones parten de ese lugar. Yo claramente estoy en un lugar de asimetría, tanto de poder, porque él puede decidir cuándo entro y cuándo no entro al Parlamento. Él también era mi jefe directo del sector. Yo tenía un vínculo laboral con Marea Frente Amplista y él era quien me transfería los salarios mensualmente. Y también tenemos una asimetría de edad. Él tiene 30 años más que yo, tiene la edad de mis padres y yo tengo la edad de sus hijas. Y también tenemos una asimetría de complexión física. Él es un hombre
de más de 1,90 m y yo soy una mujer de 1,67 m. Entonces yo creo que todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando se habla de consentimiento, porque claramente hacen al contexto. Entonces me parece que decir que había una relación consensuada es una manera de desprestigiar y desvirtuar un poco y de descomplejizar la violencia sexual, la violencia laboral, la violencia política que él ejerció sobre mí. Martina, por lo que tú describías recién, obviamente el vínculo siempre fue muy cercano, incluso tu abogado lo ha afirmado de esta manera, pero entonces, ¿cuándo se genera esa incomodidad de tu parte? ¿Cuándo comenzás a ver que ese vínculo cambia, no hacia el lado que tú pensabas que iba? ¿Cuándo fue que sucedió eso? Yo empiezo a sentir que los acercamientos y el cambio de actitud de él empieza a suceder a fines de 2022, creo yo. Esto todo lo relato en mis denuncias, tanto en la denuncia al Tribunal de Conducta Política como en las denuncias penal y laboral. Yo siento que hubo como que empezó a haber un cambio de actitud de él, pero esto es importante para todas las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia, reconocerse en una situación de violencia con una persona en la cual confías, siempre es difícil. Empezar a dejar de justificar los patrones de conductas de las otras personas y dejar de responsabilizarse a una por lo que sucede. Es parte de un proceso que yo tuve que hacer. Yo empecé a sentir que los besos eran cada vez más cercanos a mi boca, que los abrazos eran cada vez más largos y más incómodos. Yo me hacía cada vez más chiquita ante el contacto físico con él, y eso empezó a ser una cuestión sostenida en el tiempo, hasta que el 31 de octubre él tuvo un acercamiento que fue claro y que fue o sea, no tuve manera de seguirlo justificando de ninguna manera. Él se acercó a mí y me dio besos en la boca y yo no consentía eso. Y posterior a eso él me propuso hacer una gira solos y juntos, y fue cuando yo decidí que yo ya no toleraba más ninguna de estas actitudes. Y desde ese día, un 31 de octubre, yo decidí que iba a denunciar y terminé denunciando conversando y decidiendo denunciar con la Secretaría de Género del Frente Amplio el 3 de noviembre de 2023. Entonces, esto es una situación que se da, que es sostenida, que la persona que ejerce la violencia se aprovecha de la confianza, de los espacios de intimidad. Claramente estas cosas él nunca lo hizo en frente de nadie más, lo hacía cuando las sesiones terminaban tarde y quedábamos nosotros dos solos en el despacho o en su auto incluso. Entonces son situaciones de violencia que uno trata de no reconocerse adentro y trata de no pensar que una persona a la cual le tenés tanta confianza puede generarte tanto daño, pero sí lo estaba haciendo. Entonces, cuando hablamos de consentimiento no tenemos por qué hablar de una persona dijo no. En realidad yo nunca dije que sí, y yo claramente estaba en una situación de poder inferior. Él era mi superior directo y además es un hombre adulto, y yo creo que todas estas cosas él las podría llegar a reconocer. Obviamente que para sostener... Sí, termina nomás, termina por favor. No, que obviamente que para poder sostener digamos, se vienen instancias judiciales, y es importante que yo creo que él tenga que tener una ofensiva, y creo que eso es lo que está sucediendo ahora con la filtración del informe preliminar. Creo que Gustavo Lumos trata de ampararse en sus fueros en el Parlamento, porque se vienen dos instancias judiciales y eso lo amparan sus fueros. Entonces creo que lo que está pasando es eso, es minimizar el problema. Martina, previo a todo esto que tú comentás, todo el relato de los hechos, obviamente resulta fácil pensar para uno que hubo un parate de tu parte. Tú le llegás, previo a las acciones, obviamente, que tomaste, las medidas que decidiste tomar para denunciar, tú le expresaste tu malestar con los hechos. ¿Realmente te dio la valentía para mencionárselo y él continuó con ese tipo de comportamientos?
Esto es importante para todos los casos de violencia. Menos del 10% de los casos de violencia física con personas de confianza, las personas expresan rechazo como físicamente, de forma brutal o verbalmente. Yo muchas veces pensé en confrontarlo, pero también todas las veces que pensé en confrontarlo, sentí miedo. Y sentí miedo porque iba a perder mi única fuente laboral, de hecho la perdí. Iba a perder acceso a mi trabajo, de hecho lo perdí. Entonces, cada vez que pensaba en confrontarlo y pararlo, sentía miedo y eso te paraliza. Y cuando eso te paraliza tenés que buscar otras salidas y por eso yo decidí buscar en mi entorno a alguien que me pudiera ayudar y lo encontré. Entonces, yo creo que muchas veces en estos casos cuestionamos a las víctimas y preguntamos por qué ella no hizo nada, pero en realidad es por qué, no teniendo señales claras, los varones siguen ejerciendo esto. En general es como, ¿por qué nadie cuestiona a Tato de por qué hacía esto, siendo yo su subordinada? En general me preguntan a mí por qué yo no lo paré. Y la pregunta que hay que hacerse es por qué lo hacía él y por qué lo sostuvo tanto tiempo. ¿Qué tipo, Entonces, sí. qué tipo de apoyo tuviste, si es que tuviste, dentro de la fuerza política? No quiero nombres, pero ¿hubo alguna figura importante de la coalición del Frente Amplio que te expresó apoyo, solidaridad o que se te acercó de alguna forma para ver qué pasaba? Digo, más allá de tu entorno de amistades y familiar, ¿hubo apoyo de algún tipo? Sí, sí, yo definitivamente creo que tengo un lugar de privilegio, tengo una construcción de vínculos adentro del Frente Amplio, más allá de mi sector, que, que me dieron la fortaleza para poder continuar con el proceso. Obviamente no voy a dar nombres ni sectores, pero creo que de la mayoría de los sectores recibí apoyos, de figuras importantes y de figuras no tan importantes. Y no necesito que sean mediáticas ni públicas. Lo que sí sé es que me han acompañado en este proceso de muchas maneras, que han dado la discusión a las internas de sus sectores y de sus bases, y eso es lo que más puede ayudar, porque en realidad esto va más allá de mi caso, va en cómo se replica la violencia en los espacios políticos y de militancia. Y en el Y caso de sentí los... mucho apoyo y acompañamiento desde el principio, desde el día cero yo sentí que me sentí segura para poder hacer este proceso. Yo decía, no iba a preguntar nombres, pero en el caso de los precandidatos presidenciales, ¿alguien te llamó? Eh, no, en el caso de los precandidatos presidenciales no, pero me parece innecesario. Me Bien, parece quería consultarte, que en porque estos casos hay que tener cautela, en general hay que esperar, todos están esperando el resultado del Tribunal de Conducta Política, me parece adecuado. tú decías recién, Olmos sale a hablar porque sabe que se le viene una instancia judicial. Y hay quien nos ha dicho, fuera de micrófono, desde algunos dirigentes políticos del Frente Amplio, que al aire no lo dicen, que vos estás saliendo al aire, no en este momento, sino con algunas salidas, por lo mismo que vos estás cuestionando. Es decir, se viene el juicio y hay que salir. En realidad yo estoy saliendo porque yo, como saben, desde octubre, desde fines de octubre o principios de noviembre que denuncié hasta el 22 de febrero, yo no había hablado. Y empecé a hablar porque, primero porque era una carga para mí, yo estoy estudiando, entonces a veces me sentaba a estudiar y no podía concentrarme, es parte de mi proceso interno. Y en realidad lo hago porque no me importan los resultados ni del Tribunal de Conducta Política, ni del juicio laboral, ni del juicio penal, porque en general pasa que, las personas que sufrimos violencia obtenemos resultados que no se condicionan y que no con nuestras expectativas. Entonces yo lo hago porque en realidad considero que yo tengo un lugar de responsabilidad, pero también tengo un lugar de privilegio para poder hablar de estos temas y, y hablar a través de mí por muchas personas que no se animan a denunciar, inspirarlas para que empiecen a buscar sus redes de contención más allá de los círculos de violencia en los que se encuentran. Esto de la violencia en el trabajo y de que las mujeres tengan miedo de denunciar porque pierden su único ingreso es real. Yo no tengo hijos a cargo, entonces tampoco me tengo que preocupar por un montón de cosas. Todos estos procesos llevan mucho tiempo y hay mujeres que no pueden
ponerse en el cuerpo, estar todo el tiempo yendo a juzgados, bueno, o haciendo notas de prensa. Yo hoy pasé más del 70% del día hablando en la prensa. Entonces yo creo que son instancias que yo salgo a hablar porque siento que tengo la fortaleza y también tengo un lugar de responsabilidad y privilegio para hacerlo. Y no creo que esto influya nada en las resoluciones que tengan que tomar ni el Tribunal de Conducta Política, ni el Ministerio de Trabajo ante el juicio laboral, ni que aporte nada a las pericias que pueda hacer Fiscalía para el juicio penal. Yo salgo porque tengo la valentía para volver a hablar por mí, que era algo que había dejado de hacer. Entonces, también yo cuando publiqué la carta decía que pensar que esto es una operación política o dedicarle tiempo, como hace el denunciado, a realizar una operación política, es quitarle el peso, minimizar y dejar de centrar el problema en lo que es la violencia de género, en lo que es la violencia política y en lo que es la violencia y el acoso sexual en el trabajo. Entonces me parece importante que si yo tengo la fortaleza para hacerlo, hable por aquellas personas que sufren violencia. Mientras tanto, no me importan, no me asusta el acertijo, no me importan los resultados. Yo voy a hablar por mí y voy a hablar por aquellas que no tengan voz. Martina, ¿en qué están las denuncias que se realizaron, tanto en el Ministerio de Trabajo como mencionabas y en Fiscalía? ¿En qué están esos trámites? En Fiscalía estamos a la espera de mi regreso, digamos. Yo tengo que regresar a Uruguay para que se puedan dar fechas para las pericias. Y también en el Ministerio de Trabajo yo tengo que regresar para poder dirigir la demanda también hacia Gustavo Olmos, porque por ahora yo menciono, o sea, yo tenía un vínculo laboral con María Frente Amplista, no como sector, sino como empleador, y también como empleador con Gustavo Olmos, pero la citación del Ministerio de Trabajo a Gustavo no le llega. O sea, yo ahora necesito hacerle llegar esa citación y bueno, no se llegó a una mediación en el juicio laboral. El juicio laboral establece y estipula que yo tengo derecho a despido indirecto por no poder volver a mi trabajo. Entonces no es una cifra inventada, sino que es una cifra que me ampara la ley y que la crea la ley, no es un número que yo elijo. Entonces, en eso están los dos juicios, o sea, el pendiente. Son procesos que pueden llevar mucho tiempo, que pueden llevar años. Y bueno, en eso es en lo que estamos. ¿Tenés previsto seguir con la militancia activa en la interna del Frente Amplio o como una votante más? Esto va cambiando con los días. A veces siento que al principio sentí que no tenía un espacio para militar, pero por otra parte siento que yo aporto y trabajo y he trabajado mucho en los temas ambientales. Yo creo que son temas que no se pueden perder en campaña. Obviamente que yo no esté no significa que no estén los temas, pero me gustaría aportar desde ese lugar a la construcción de programa y a la construcción de proyección del Frente Amplio en estos temas. Entonces sí, espero volver a militar como militante independiente al Frente Amplio en estos temas durante la campaña. Yo, a pesar de lo que sean los fallos y de lo que se resuelva, creo que nada me quita el sentido Frente Amplista, porque yo sé que al Frente Amplio lo hacen, es una construcción colectiva que lo hacen muchísimas personas y hay muchísimas personas con las que yo puedo y quiero seguir militando y que quiero seguir construyendo un mejor partido político, un partido político donde las mujeres tenemos, por suerte, en el Frente Amplio mecanismos para denunciar y mecanismos de contención. No es el caso de todos los partidos políticos. Entonces yo siento que el Frente Amplio va a seguir siendo mi casa para militar. Entonces no creo que sea una votante más, porque es difícil, después de haber estado en el ámbito público, cambiar un poco de eso, pero además me estoy formando para seguir trabajando en estos temas. O sea, mi maestría estaba completamente conectada con lo que yo ya hacía en Uruguay. Entonces creo que vuelvo a seguir militando como lo hice durante mucho tiempo cuando dijiste en un momento... era estudiante, como trabaja ciertos temas que no todo el mundo maneja. Brevemente para el final dijiste, volveré como militante independiente, ¿eso quedó claro? ¿Querés decir públicamente qué precandidato o precandidata apoyás? No, claramente en este momento no me siento con la comodidad para apoyar a ningún precandidato o precandidata. Estoy en un proceso como de reparación, digamos, como
como persona dentro del Frente Amplio, entonces no me siento como apta para apoyar ningún candidato, porque además con esto de que dicen que todo es una operación política, si yo apoyara a algún candidato o candidata pensarían que es parte de eso, y no. Entonces prefiero militar el Frente Amplio, que sé que es la herramienta para cambiar un montón de cosas que hay que cambiar en el país, y por eso prefiero militar como independiente y apoyar al Frente Amplio con cualquier candidatura que logre llegar a las elecciones en octubre. Martina Casás, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y un saludo a BTV, que siempre fue como mi casa. Que estés bien, Martina. Martina Casás ha sido panelista entre los panelistas jóvenes de Tarjeta Roja. Exacto. Sí, señor, parte de esta casa.